Hola a todos, soy Yadira Pimentel y les doy la bienvenida a Bienestar al Día, el espacio de salud del Hospital Metropolitano de Santiago. Hoy estaremos conversando sobre un tipo de cáncer extremadamente común, el cáncer de tiroides. Según la Organización Mundial de la Salud, ha aumentado considerablemente en la última década y para el 2020 hablamos de nuevos casos cerca de 600,000 a nivel global. La buena noticia es que este es un tipo de cáncer que en la mayoría de los casos tiene cura y tratamiento y es por esto importante hablar al respecto. La doctora Mariela Bueno, endocrinóloga del COMS, nos acompaña hoy. Bienvenida. Buen día, Yadira, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Un tema muy interesante el que vamos a abordar el día de hoy. Importantísimo, muy doctora. Importante, sí. Y vamos a iniciar con la función de la tiroides para poner en contexto a la audiencia de lo que vamos a hablar más adelante. La tiroides es una glándula que desde primera etapa del crecimiento embrionario ya está haciendo su función. A partir de las 11 semanas de gestación ya la tiroides comienza a producir hormonas tiroideas y esto es para el crecimiento y el desarrollo del feto. También desde este momento y a lo largo de toda la vida la tiroides es responsable de mediar el metabolismo en general. Se encarga además de mediar lo que es la termogénesis, el calor del organismo. Trabaja en la mayoría de las células, por así decirte, del organismo. Tiene receptores puntuales en la mayoría de las células del organismo. Te hablo que el sistema cardiovascular es muy mediado, el corazón se ve muy involucrado con las hormonas tiroideas, el sistema digestivo, el sistema óseo, el sistema nervioso central. Además, se determina que durante la vida hay que tener ciertos parámetros establecidos de las hormonas tiroideas en cada etapa, principalmente nosotros las mujeres, y durante el embarazo también es importante para el correcto desarrollo del feto. Desde primera etapa, nosotros como las mujeres debemos, desde que vamos a quedar embarazada, medir la función de hormonas tiroideas, saber que esta vienen bien, para con esta haya una correcta formación del sistema nervioso central del bebé y que por ende a las 11 semanas la misma glándula tiroidea del feto comience a producir las hormonas tiroideas que ya van a ser beneficiosas para dicho feto. Escuchen el nivel de importancia que tienen las tiroides en el cuerpo y en la vida misma, doctora. Cuando hablamos de cáncer de tiroides y mencionamos esta cantidad de nuevos casos, ¿por qué la cantidad de nuevos casos? ¿Por qué el aumento? El aumento en los últimos años viene debiéndose a que el paciente está yendo más a checarse, a que hay métodos diagnósticos más certeros, más precisos y más modernos, por así decirle. El método ideal para la detección de cáncer de tiroides sigue siendo la sonografía de tiroides. Aunque tengamos tomografía, resonancia, la sonografía nos arroja datos muy importantes de la glándula tiroidea. Entonces, que vayamos al médico por otro chequeo general, mencionemos algún síntoma y el doctor considere que esto puede estar relacionado a tiroides. Además de medirte la prueba de función de hormonas tiroideas, también te realiza un sonograma y con esto podemos determinar qué está pasando en la glándula tiroidea. En el caso particular de las mujeres, cuando vamos a nuestro chequeo ginecológico, es una de las primeras indicaciones que tenemos. Entonces, 6 meses, cada año, dependiendo de la frecuencia con la que asistamos, tenemos eso de primera mano. ¿Hay algo que nos diga o nos indique que puede haber cáncer en la tiroides? Y le hago la pregunta porque en algún momento yo, colocándome mis cremas, sentí algo bastante grande aquí que no tenía nada que ver con mi garganta ni con mi fisionomía y me alerté. Exacto. Y era un nódulo bastante importante en tamaño. Exacto. Entonces, esto mismo, me imagino que cuando te sentiste esto, te dirigiste a donde tu médico, te mandaron a hacer una sonografía de tiroides. Sí. Con esta sonografía determinamos un nódulo o un quiste tiroideo. ¿Y qué es esto? Un nódulo tiroideo no es más que un tejido diferente al parénquima normal de la tiroides que se ve en medio de sonografía y se ve el cambio de ecogenicidad de la tiroides y del nódulo. Dicho nódulo debe tener ciertas características para sospechar de que sea malo. Un nódulo que sea más alto que ancho, que tenga vascularidad, que tenga los bordes mal definidos, que tenga calcificaciones, nos orienta a que es sospechoso y posteriormente a esto entonces deberíamos de pasar a una punción por aguja fina, la mayoría de veces guiada por la misma sonografía, y ya esto luego es llevado a patología y en patología nos arroja si es benigno, si la muestra es indeterminada, es decir, que tiene características de que puede tener sospecha de malignidad. Tenemos una puntuación, esto se llama la clasificación de Bethesda y tiene una clasificación del 1 al 6. Por debajo del 3, 4, 5 y 6 ya nos habla de sospecha de malignidad, entonces
son parámetros a tener en cuenta a la hora de que estemos estudiando un nódulo de la tiroides. Y una vez ven ustedes este parámetro, entonces determinamos cuál es el siguiente paso. Exacto. Ya que tenemos y si diagnosticamos un cáncer de tiroides, ya el siguiente paso es cirugía. Desde que se determina un nódulo tiroideo y que éste tenga una alta sospecha de malignidad, ya el siguiente paso es llevado a cirugía. Ya en este momento, dependiendo de las características, se decide hacer una tiroidectomía total, es decir, sacar la tiroides completa. Ya luego cuando el cirujano, porque nosotros endocrinólogos no operamos y tenemos que referir al paciente a un cirujano especialista en cuello, cuando el cirujano toma la tiroides, se vuelve a enviar a patología. Y en patología entonces ahí nos arrojan el diagnóstico definitivo. Entonces ya con esto valoramos si el paciente tiene que administrarse o no yodo, y si de ahí en adelante el paciente tiene que estar muy, muy de la mano con su endocrinólogo, porque tenemos que tener unos números muy estables en cuanto a hormonas tiroideas, tiroglobulina y antitiroglobulina, para que no haya reactivación o reaparición de la enfermedad. O sea, deben estar monitoreando constantemente los niveles que tienen. Exacto. Antes de llegar a esas soluciones que se presentan, ¿no?, a la operación y a lo que usted mencionaba, me da la curiosidad del síntoma. Yo no sentí físicamente que tenía algo, lo toqué. Exacto. Y me alerté. Exacto. Ese fue mi caso. Por lo menos tú lo sentiste, pero hay situaciones que no sienten nada. No sienten nada, la mayoría de esos son así asintomáticos y sí, como dije, son incidentalomas. Se descubren porque fuiste por otra cosa y te realizaron el estudio de imagen. Nosotros utilizamos el término de incidentaloma. Pero sí, muchas veces hay síntomas. Algunos pacientes, doctora, tengo una tosecita. Doctora, tengo sensación de anugo. Me da a veces dificultad para respirar. Y a la hora ya de palpar, ya entonces ya uno determina ciertas características. El mismo paciente, como tú dijiste, yo me palpé. Entonces, qué bueno que te palpaste y que pudiste ir a tiempo. Entonces, muchos pacientes esto mismo dicen, o a veces dicen, yo no tenía nada. Como es el caso de una conocida, no tenía nada, tuvo su bebé y ahí mismo, pero a los 10 días, pero una masa de 5 centímetros. Wow. Muy grande. Entonces ya con un crecimiento tan rápido ya tú sospechas de que es algo malo de una vez. Entonces tener esos ciertos parámetros en cuenta, los síntomas que mencionamos, y si hay un crecimiento importante de algo que anteriormente no nos habíamos percatado que teníamos. Y aprovechando este testimonio, doctora, de esa paciente que fue, inmediatamente dio a luz, le crece esta masa de un tamaño importante, ¿cómo procedieron ustedes? Ella de una vez se dio cuenta, llamó a su ginecólogo, al ginecólogo le mandé a hacer la sonografía y de una vez se puso en contacto con nosotros. Estábamos en plena pandemia. Entonces ahí le dije, mándame las fotos para ver las características y sí, de una vez sospechoso. El tamaño, tenía calcificaciones, mucha vascularidad. Entonces lo mandamos a hacer la punción que hablamos y ya luego salió que era una clasificación alta, incluso me salió clasificación 5 de Bethesda, que es decir, altamente sospechoso de malignidad. Gracias a Dios, en el hospital nos pudimos mover rápido, aunque estábamos en pandemia. La referimos a uno de los cirujanos acostumbrado de cuello y el doctor procedió inmediatamente. Y tras ya la cirugía, cuando tuvimos el diagnóstico definitivo de la biopsia ya por patología, ya procedimos a darle yodo a la paciente y te puedo decir que hasta la fecha, 3 años, la paciente, gracias a Dios, vamos muy bien. Qué buena noticia. Sí. Este tiempo tan corto. Corto, 10 días. De una evolución tan rápida. Entonces, eso debe de llamarnos la atención. Claro. Y qué bueno que a ella le llamó la atención, que tal vez no pensó, es algo del mismo posparto o algo por el estilo, y que su ginecólogo también fue certero en mandarle a hacer el estudio de imagen de una vez. Totalmente. Y doctora, ¿hay alguna predisposición genética en ese sentido? ¿O hombre, mujer? Sí. Se dice que el cáncer de tiroides es más frecuente en mujer, porque en mujer es más frecuente la aparición de nódulos tiroideos. Claro. 4 o 5 veces es más en mujer que en hombre. Alrededor del 30 a 60% de la población general presenta nódulos tiroideos y de esto, de un 5 a un 15% pueden ser malignos. Entonces, las predisposiciones con esta, como dijiste, genéticas, podemos tener algún gen mutado que nos lleva a la aparición de un cáncer de tiroides, factores de crecimientos tumorales también nos pueden llevar, pero también el medio ambiente se ve muy involucrado en esto. Zonas con deficiencia de yodo,
pacientes que fumen, tabaquismo, malos hábitos alimenticios. Además, cuando el paciente, por alguna historia de algún tipo de cáncer, principalmente en niñez o adolescencia, hayan recibido radiaciones de cabeza y cuello, tienen mayor predisposición. Pacientes con cáncer de mama, por la continuidad y por aquí la cercanía, si encontramos un nódulito, levanta la sospecha. Y no sé si te acuerdas con todos estos problemas de años atrás, las bombas atómicas en los años 50, 60, Chernobyl en el 1986, todas estas radiaciones posteriormente y todavía en esa zona se ha llevado estudios y se ha determinado mucho la presencia de cáncer de tiroides, por las radiaciones principalmente en esa área. Y era uno de los puntos de conversación que teníamos precisamente sobre las radiaciones. Y hablando entonces de estas personas que tienen que llevar ese tratamiento de radiaciones, sí o sí, porque es eso o pérdida de la vida. Y evidentemente vamos a elegir la opción que tenemos a mano, que son las radiaciones en este caso. Para ese tipo de pacientes que han tenido que pasar tratamientos largos de radiaciones, el seguimiento con un endocrinólogo, ¿qué tan importante es? Su oncólogo de una vez le manda, como dijimos, como el ginecólogo manda a hacer todo, el oncólogo también le manda a hacer chequeos generales y siempre incluye la tiroides, tanto la función como la estructura de la tiroides. Entonces, si descubrimos alguna alteración, ya sea en la función, que sea un hipotiroidismo, un hipertiroidismo o una lesión ya estructural, que en este caso es un nódulo, el oncólogo siempre, de verdad que sí. Gracias a Dios ellos están como bien, con ese protocolo bien establecido y lo envían. Entonces, a estos pacientes de una vez, aunque tal vez no cumpla con todas las características que te mencioné sonográficas, le mandamos a hacer la punción simplemente por el antecedente que tienen. Descartar. Sí, por supuesto. Y personas que trabajan, por ejemplo, en imágenes. Siempre procuramos de que tengan su protector de cuello aquí en tiroides para evitar entonces las radiaciones continuas. Tanta tomografía, tanta radiografía también pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de tiroides. Ellos cuentan con su protector acá. Es lo ideal. Sí, es lo ideal. Es lo ideal. Usted mencionaba hipertiroidismo y el otro... Hipotiroidismo. Las personas que sufren de esto actualmente, ¿pudieran tener algún riesgo de llegar a cáncer de tiroides? No necesariamente, no. Ya esto es una alteración en la función, si no tenemos ningún nódulo sospechoso. No, muchos pacientes, doctora, tengo hipotiroidismo, opéreme porque tengo miedo de que desarrolle cáncer. No. Tenemos una predisposición si hay algún antecedente familiar o algo, pero hasta que no encontremos un nódulo sospechoso, seguimos con el tratamiento para el hipotiroidismo o para el hipertiroidismo. Duda aclarada. Continuamos con esta interesante conversación. La doctora Mariela Bueno, endocrinóloga del HOMS, está con nosotros hablando de cáncer de tiroides. Ya volvemos. Continuamos conversando sobre el cáncer de tiroides en Bienestar al Día. Doctora Mariela, hablábamos antes, en el bloque anterior, punción. Y la gente me imagino que en su casa dirá, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se hace? ¿Duele? ¿Molesta? Porque uno siempre tiene como ese miedito. Sí. A la hora que determinemos el nódulo tiroideo, enviamos otra vez al paciente al departamento de imágenes. Entonces ya un especialista en intervención nos ayuda con una punción con aguja fina a ese nodulito localizado por la sonografía, localizan el nodulito, ponen un poquito de anestesia tópica y con una agujita entramos y salimos como para romper el parénquima de ese nódulo y de esta forma aspirar, porque así mismo dice punción por aspiración, aspirar un poquito de esta sustancia, de este contenido que tiene este nódulo y de ahí se envía entonces a la patología. Y ya con la patología entonces ahí es que determinamos dónde estamos parados, si es bueno, si es intermedio o si es algo malo y ya de esto valoramos qué procede. Y hablábamos también sobre la escala. Exacto. Y la determinación de sacar la tiroides y operar. Exacto. Es ese caso puntual, cuando ustedes como médicos ven todos los resultados, tomar esa decisión. Entonces, por ejemplo, que el patólogo nos envíe la clasificación, es la clasificación de Bethesda, y por ejemplo que tenemos una clasificación 3, que es intermedia. Está sospechoso. No se sabe si es bueno o si es malo, pero las características de la sonografía te dicen de una vez, mira, sácalo, o si no te es tan sospechoso, tú puedes esperar 1 o 2 meses y volver a realizar la punción. Pero desde que tú tengas un 4, un 5 y ya un 6, ya tú de una vez envías al paciente a
a cirugía para que el cirujano ya intervenga y extraer entonces dicha glándula. ¿Y cuál es la mayor inquietud que tienen los pacientes cuando tienen ya este diagnóstico de tener que sacar esa glándula? Sí, que si van a llevar yodo, porque la mayoría piensan que yodo es una quimioterapia o una radioterapia, y lo que pasa es que tiroides trabaja con yodo. Pero al momento que yo doy un exceso de yodo, una cantidad sobre lo que la tiroides puede trabajar, cualquier celulita que haya quedado, este yodo la va a dormir, por así decirlo. Entonces ahí ya tenemos mayor precaución, cuidado de que se vaya a reactivar la enfermedad. Entonces, otro miedo que tienen los pacientes es que tienen que tomar pastillas para el resto de su vida, y le digo sí, no hay duda de que no puedes dejar de tomarla, porque de eso va a depender que todos los parámetros se mantengan estables. También un miedo es que si se va a ir a alguna otra parte del cuerpo, y de verdad que muy raro. Tiene que ser un paciente que se te pierda y que no lleve sus controles y que los números estén muy alterados para que se vaya para otra parte del cuerpo. Entonces, tratamos de orientar lo más posible a los pacientes y, claro está, como dices, resolver todas las dudas, porque cuando usamos o cuando tenemos el diagnóstico cáncer, el mundo se le cae a la persona de una vez. Pero gracias a Dios el cáncer de tiroides es muy noble. ¿Y se clasifica en tipos el cáncer de tiroides? Tenemos la clasificación, que son los diferenciados, que estos son los más frecuentes, y dentro de estos tenemos el papilar, que es en un 85% de los casos, con un muy buen comportamiento. También tenemos el folicular. Tenemos el medular, que este puede ser que sea solamente que lo presentes tú, o se puede ver asociado a un componente de neoplasia endocrina múltiple, es decir, que no solamente tumor aquí en la tiroides, sino en otras glándulas del cuerpo, que ya esto hay una lesión en un oncogen que se llama el oncogen RET, y esto muchas veces puede ser de origen familiar. Entonces, cuando tenemos un caso de esto, estudiamos a toda la familia, y el cáncer anaplásico, que es el más agresivo, pero gracias a Dios es el menos frecuente. Es muy raro y lo podemos ya encontrar tal vez en una población adulta anciana, una población de adulto mayor, como se debe de decir. Pero este sí es más agresivo, lo vuelvo y repito, muy raro. Entonces, estamos tranquilos en ese aspecto. Estamos más tranquilos. Sí. ¿De alguna forma se puede prevenir el cáncer de tiroides? Tal vez, como dije, prevenir, no, de verdad que no, porque no sabemos qué factor, como dijimos, genético o ambiental te puede condicionar en algún momento de tu vida llevarlo, pero sí tal vez a detectarlo a tiempo con estos chequeos rutinarios, que una vez al año nos chequemos todo en general. No es indicativo hacer sonografía así por así, pero si tenemos algún antecedente familiar, principalmente nosotros las mujeres, sí. Si tenemos mamá, tía, abuela, principalmente mujeres, con nódulos tiroideos, debemos nosotros también hacernos nuestro rastreo para de esta forma cualquier cosa que aparezca determinarla a tiempo. ¿Y qué pasa, doctora, cuando estamos constantemente nodulitos, pero son benignos, no tienen nada? Los nódulos se observan. No te voy a decir, siempre le explico a mi paciente, voy a ser muy clara, les digo, no hay ningún medicamento que desbarate los nódulos. Puede ser que te dejemos un poquito de hormonas tiroideas en ciertos casos, no en todos los casos, son casos muy puntuales para dejar hormonas tiroideas, o simplemente observación. Cada 6 meses le hacemos sus rastreos, entonces ya con estos rastreos, si se mantienen el mismo tamaño, si no cambian las características, entonces estamos tranquilos. Si vemos que entre 6 meses hubo un crecimiento en uno de los diámetros de alrededor de un 20%, entonces ahí valoramos si tenemos que hacer alguna punción, o si se presentan en ese seguimiento de 6 meses una de las características sonográficas que anteriormente hablamos, entonces ya ahí tú consideras realizarle punción al paciente también. Y este tipo de cáncer, doctora, ya hemos hablado de esa incidencia en la mujer, pero ustedes lo han visto presente también en hombres y en edades más tempranas. Te puedo comentar un caso que incluso está ingresado porque me lo llevaron a cirugía ayer. Sí. Un jovencito que me llegó en octubre de fuera con una biopsia, y la biopsia salió bien. Se le hicieron fuera del hospital, pero honestamente era un nódulo tan sospechoso. Yo le doy los seguimientos para 6 meses. Yo le dije, mira, vamos para finales de diciembre, repetirte la sonografía para ver cómo vienes. Pues ahí mismo, mediados de enero, se me tardaron un poquito más en llegar, pero mediados en enero, un nódulo que medía 1.6 creció a casi 4 centímetros, con múltiples calcificaciones. Cuando un nódulo aparece en un hombre, uno le presta más atención. De verdad que sí. Y si es un nódulo único, más atención, hay que mandarlo a biopsiar. Entonces, cualquier hombre que
que nos esté aquí viendo, nos esté escuchando. Entonces, si le determinan algún nódulo, no duden en visitar a su endocrinólogo de confianza para seguimiento, porque mayor probabilidad de malignidad cuando se presentan en hombres. Hemos destacado hoy 2 casos puntuales, uno de una mujer recién parida y de un hombre joven. Joven, 16 años. 16 años. Sí. Entonces es un tema sumamente puntual que necesitamos estar muy pendientes. Nosotros conocemos mucho de ginecología, de gastroenterología, pero el tema de ir a un endocrinólogo no es como tan común. Ese mensaje final, doctora, a la audiencia y sobre todo a aquellos que tienen ese diagnóstico de cáncer de tiroides, que podemos dejarle color esperanza, como dice la canción. No duden de visitar a su endocrinólogo de confianza, un endocrinólogo, por favor, desde el momento que le hagan el diagnóstico de un nódulo de tiroides. Y si tenemos el diagnóstico de cáncer de tiroides, tengan la esperanza de que muchas veces de la caso, por no decirle toda, la mayoría de los casos de verdad, nos va muy, muy bien. Entonces, confiados, y con el cáncer de tiroides es la observación y el seguimiento lo más puntual. Ha sido maravilloso tenerla hoy en este espacio Bienestar al Día, así como su apellido. Ha sido muy bueno tenerla hoy y aprender sobre este cáncer tan frecuente. Gracias a ustedes también por mantener la sintonía. Después de la pausa vamos a seguir conversando sobre el tema. Conoceremos sobre tratamientos y recuperación del cáncer de tiroides. Un pueblo solidario que trabaja y que sonríe, que enfrenta los retos con valentía y que cada día asume el compromiso de cuidar de los suyos en los momentos vitales. Seguimos creciendo gracias al respaldo y confianza de nuestra gente, porque somos más que un calificado equipo de profesionales. Nos esmeramos en brindarte la mejor experiencia. Nuestros estándares de atención enfocados en la calidad y seguridad son reconocidos a nivel mundial. Te escuchamos, te cuidamos y te acompañamos, porque tu salud es nuestra prioridad. Hospital Metropolitano de Santiago Homes, haciendo historia junto a ti. Para estar informado de todo cuanto ocurre en República Dominicana, busca CDN en YouTube desde cualquier parte del mundo. Las 24 horas, los 7 días de la semana. Somos CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Qué bueno que siguen con nosotros en Bienestar al Día. Hoy estamos aprendiendo sobre el cáncer de tiroides, lamentablemente un cáncer muy frecuente. La buena noticia es que tenemos tratamientos cada vez más avanzados para darle frente. Nuestra compañera Carolyn Cuevas, desde el Hospital Metropolitano de Santiago, nos trae el siguiente reportaje. Adelante. La tiroides, esa glándula en forma de mariposa que se encuentra en la base del cuello, es capaz de producir las hormonas que regulan el ritmo cardíaco, la presión arterial, la temperatura corporal y el peso. Su estabilizadora función también es asediada por el cáncer, aunque su tratamiento suele ser más noble que en otras partes del cuerpo. Como la tiroides es un órgano que suele captar yodo, usualmente utilizamos como una especie de caballo de Troya, donde tomamos ese yodo y lo unimos a un material radioactivo. Este material radioactivo va a destruir todas las células de tiroides que queden, y de esta manera se van a morir todas las células malas que hayan podido quedar. Usualmente el cáncer de tiroides previamente se trata con cirugía. Extraemos la glándula tiroides y luego damos yodo para eliminar cualquier rastro de células tiroideas que puedan quedar en el paciente. Este es el tratamiento habitual y más común que se da en la mayoría de los cánceres de tiroides. Su estabilizadora función también es asediada por el cáncer, aunque su tratamiento suele ser más noble que en otras partes del cuerpo. Los tratamientos más comunes son cirugías y el yodo radioactivo. Otros tratamientos que implican quimioterapia, según explica la especialista, se dan en casos más difíciles o complicados. Claro, existen algunos tipos de cánceres que suelen ser más difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque son muy diferentes a las células naturales de la tiroides. Por lo tanto, requieren tratamientos especiales que son algunos quimioterapéuticos.
pero esto es muy raro. Son algunos cánceres que son muy poco comunes, pero sí tenemos esa opción de tratamiento. Son medicamentos que se pueden llamar como inhibidores de la tyrosina, y tenemos opciones de ese tratamiento aquí en República Dominicana en caso de que se presente algún paciente que no responda al tratamiento habitual con yodo. Al hablar de cirugía de cáncer de tiroides, ¿siempre implica remover la tiroides completamente? Sí, en la mayoría de los casos, cuando un paciente tiene diagnóstico de cáncer de tiroides, tanto para beneficio del tratamiento, que el paciente tenga menos riesgo de que ese cáncer regrese, como para facilidad en el seguimiento, se recomienda extraer toda la glándula tiroides para sacar todo el tejido tiroideo. Esto disminuye la probabilidad de que ese paciente vuelva a tener cáncer en el futuro, y en la mayoría de los casos estos pacientes se curan solamente con la cirugía. Hay casos muy raros en los cuales se detecta un cáncer muy pequeño, de muy bajo riesgo. En países desarrollados incluso se